En este video hablaremos de la gimnasia artística femenina. La gimnasia artística generalmente se divide en gimnasia masculina y femenina. Los hombres compiten en 6 eventos: ejercicio de piso, caballo con arzones, anillo, salto de caballo, barras paralelas y barra fija. Mientras que las mujeres compiten en 4 eventos: salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y ejercicio de piso. En algunos países las mujeres compitieron en anillos, barras fijas y barras paralelas. Por ejemplo, en la década de los 50 en la ex Unión Soviética, el salto de caballo. En los eventos de salto, los gimnastas corren por una pista de 25 metros u 82 pies de largo. Saltan a un trampolín o botador o realizan una redondilla sobre este y aterrizan momentáneamente invertidos en apoyo de manos en el caballo de salto, ante segmento de vuelo. Luego se impulsan hacia adelante o hacia atrás a un aterrizaje en 2 pies, segmento posterior al vuelo, cayendo así en los colchones de aterrizaje. Cada gimnasta comienza en un punto diferente de la pista de salto, dependiendo de su altura y fuerza o preferencia personal. El segmento posterior del vuelo puede incluir uno o más saltos múltiples, saltos mortales, movimientos de giro longitudinal, etc. Una entrada de redondilla llamada Yurchenko es la entrada más común en los niveles superiores de la gimnasia. Al realizar un Yurchenko, los gimnastas hacen una redondilla para que sus manos estén en la pista, mientras que sus pies aterrizarán en el trampolín o botador. Desde la posición de redondilla, la gimnasta viaja hacia atrás y ejecuta un flick-flack back handspring hacia atrás para que las manos caigan en el caballo de salto. Realizan diversas rotaciones en diversos ejes de rotación. El segmento posterior al vuelo pone a la gimnasta de pie en los colchones de aterrizaje. En los niveles inferiores de gimnasia, las gimnastas no realizan este movimiento. Las gimnastas saltarán sobre el botador con ambos pies al mismo tiempo y harán un flick-flack al frente o resorte al frente o una redondilla sobre el caballo. En el año 2001, el tradicional caballo de salto fue reemplazado por un nuevo aparato, a veces conocido como lengua de vaca o mesa de salto. Parece una lengua de vaca. El nuevo aparato es más estable, más ancho y más largo que el antiguo caballo de salto, aproximadamente 1 metro de largo y 1 metro de ancho, lo que le da a los gimnastas y las gimnastas una mayor superficie de apoyo. Por lo tanto, este aparato se considera más seguro que el caballo de salto utilizado en el pasado. Con la adición de este nuevo y más seguro aparato, los gimnastas están intentando saltos más difíciles y peligrosos. Por cierto, ayúdame suscribiéndote y activando la campanita para que te lleguen las notificaciones. Las barras asimétricas. En las barras asimétricas, la gimnasta realiza una rutina cronometrada en 2 barras horizontalmente paralelas, colocadas a diferentes alturas. Estas barras están hechas de fibra de vidrio cubierta con laminado de madera, para poder así evitar que se rompan. Se pueden romper, pero no tan fácil. En el pasado las barras estaban hechas de madera, pero las barras eran propensas a romperse, más que ahora, proporcionando un incentivo para cambiar a tecnologías más nuevas. El ancho y la altura de las barras se puede ajustar al tamaño que necesitan las gimnastas individualmente. En el pasado las barras paralelas asimétricas estaban mucho más juntas. Las barras se han movido con el paso del tiempo a cada vez más separadas, lo que permite a las gimnastas realizar movimientos de balanceos gigantes, movimientos de transición y soltadas que pueden pasar sobre, debajo y entre las 2 barras. En el nivel Elite, los movimientos deben pasar por la parada de manos. Las gimnastas a menudo montan las barras asimétricas utilizando un botador. Las gimnastas pueden usar carbonato de magnesia y agarres o guanteletas, guantes de gimnasia, calleras, que es una tira de cuero con agujeros para los dedos que se amarran a las muñecas, para poder proteger las manos y mejorar el agarre. La magnesia ayuda a eliminar la humedad de las manos de las gimnastas para disminuir la fricción y evitar así rasgaduras en las manos. Los taquetes de cuero de los guantes ayudan a las gimnastas a mantener el agarre de la barra. La viga de equilibrio. La gimnasta realiza una rutina coreografiada de hasta 90 segundos de duración, que consiste en saltos, habilidades acrobáticas, saltos mortales, giros y elementos de baile en una viga acolchada. Tampoco está tan acolchada. El aparato está a 125 centímetros, es decir, 4 pies y 1 pulgada del suelo. Tiene 5 metros de largo, 16 pies y 5 pulgadas, y tiene 10 centímetros de ancho o 3.9 pulgadas. Este objeto estacionario también se puede ajustar para elevarlo más alto o más bajo. El evento requiere equilibrio, flexibilidad, gracia y fuerza. El ejercicio de piso. El evento de gimnasia realizado en el piso se llama
ejercicio de piso. La abreviatura en inglés para el evento de gimnasia de piso es FX. En el pasado el evento de ejercicio de piso se ejecutaba en un piso común y corriente o en colchonetas como las de lucha libre. Ahora el evento de piso ocurre en un cuadrado alfombrado de 12 por 12 metros llamado podium, que generalmente consiste en espuma dura sobre una capa de madera contrachapada que es soportada por resortes, generalmente llamado piso de resortes o spring floor. Me gusta más podium. Esto proporciona una superficie firme que da un rebote o resorte adicional cuando se comprime, lo que permite a los gimnastas alcanzar una mayor altura y más aún un aterrizaje más suave después de las habilidades compuestas. Las gimnastas realizan una rutina coreografiada de hasta 90 segundos en el evento de piso. Dependiendo del nivel, la gimnasta puede elegir su propia rutina. Sin embargo, algunos niveles tienen rutinas obligatorias, donde deben reproducir una música que ya está predeterminada. Generalmente es horrible. En los niveles 3 a 6 la música es la misma para cada nivel junto con las habilidades dentro de la rutina. Sin embargo, recientemente los niveles han cambiado. Ahora los niveles 6 a 10 son niveles opcionales y pueden tener rutinas personalizadas. En estos niveles opcionales hay requisitos de habilidades para la rutina, pero el atleta puede elegir su propia música que no sea cantada. La rutina debe consistir en pases acrobáticos, series de saltos, elementos de baile y giros o pivotes en un pie. Una gimnasta puede realizar hasta 4 pases acrobáticos, cada uno de los cuales generalmente incluye al menos un elemento de vuelo sin apoyo de las manos. Cada nivel de gimnasia requiere que el atleta o la atleta realice un número diferente de pases acrobáticos. En el nivel 7, por ejemplo, en Estados Unidos, se requiere que una gimnasta haga 2 o 3 y en los niveles 8 a 10 se requiere que al menos haga 3 o 4 pases acrobáticos. En el 2006, la Federación Internacional de Gimnasia introdujo un nuevo sistema de puntos para la gimnasia artística, en el que los puntajes ya no se limitan a 10 puntos. Así que, goodbye perfect 10, o adiós 10 perfecto, para los que no entienden inglés. Qué buena época. El sistema se usa en Estados Unidos para la competencia de nivel Elite. A diferencia del antiguo código de puntos, hay 2 puntuaciones separadas, una puntuación de ejecución y una puntuación de dificultad. En el sistema anterior el puntaje de ejecución era el único que había. La introducción del puntaje de dificultad es un cambio significativo. El puntaje de dificultad de la gimnasia se basa en los elementos que realiza y está sujeto a cambios si no realiza o completa todas las habilidades, o si no conecta una habilidad destinada a estar conectada con otra. Los bonos de conexión son donde las desviaciones ocurren más comúnmente entre puntajes de dificultad previstos y los puntajes reales, ya que puede ser difícil conectar múltiples elementos de vuelo. Es muy difícil conectar habilidades si la primera habilidad no se realiza correctamente. El nuevo código de puntos permite a las gimnastas obtener puntajes más altos en función de la dificultad de las habilidades que realizan, así como de su ejecución. No hay puntuación máxima para la dificultad, ya que puede seguir aumentando a medida que aumenta la dificultad de las habilidades. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.